Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a continuar el estudio del domingo pasado. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos y estamos en el capítulo 2. Me toca hoy que predicar sobre dos versículos, que son el 12 y el 13. Capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque de nuevo podemos abrir tu palabra. De nuevo queremos que tú nos enseñes. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba haciendo este sermón, cuando estaba escribiendo y estaba estudiando el texto, y nos damos cuenta claramente que por la palabra de Dios, que Dios se reveló claramente al hombre. Se reveló claramente y el hombre no va a tener excusa, según la Biblia, de ninguno de los tiempos, del tiempo antiguo y de este tiempo. No tendrán excusa delante de Dios. Y pensé en un ser que probablemente va a ser el que menos va a tener excusa delante de Dios. El que recibió toda la luz de parte de Dios. Pensé en Satanás, que era un ángel que Dios creó para estar a cargo de todo su ejército de los ángeles, que al principio lo fue, hasta que él se reveló. De tanta luz que tenía, llegó a llamarse su nombre Lucero, y realmente reflejaba la luz de Dios en él, tanto que un día él se rebeló contra su creador, y creo que va a ser el ser que menos va a tener excusa delante de Dios por la luz que ha recibido. De hecho, la Biblia dice que él ya está juzgado, ya él tiene un juicio para él. Por eso el sermón quise ponerle un título que dice: todos seremos juzgados por Dios de acuerdo a la luz que hayamos recibido. De alguna forma, los seres humanos han recibido la luz de Dios. En distintos tiempos, de distintas formas, pero sí o sí Dios se reveló. Ahí en el versículo 12 del capítulo 2, le puse como primer punto: todos los hombres serán juzgados por sus pecados. Y dice la Biblia: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán o morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es interesante y algo que podemos notar nosotros en la carta de Pablo a los romanos es que Pablo utiliza 11 capítulos para enseñar a sus lectores o a su audiencia por medio de una carta diversas doctrinas, varias, de la ley, de la gracia, el pecado, la justificación y otros. Y sobre todo, hermanos, y lo principal, ¿qué lugar ocupa o debería ocupar el Evangelio en la vida de sus lectores? Evidentemente vemos que su audiencia se componía mayoritariamente de judíos y algunos gentiles conversos, que son los griegos. Vemos que luego, a partir del capítulo 12 de Romanos, ya vemos que la enseñanza de Pablo ya es como para llevar a la vida práctica, porque te enseñó 11 capítulos de la doctrina, diversas doctrinas, y eso se puede llevar a la vida práctica después. En el sermón anterior hemos estudiado que Dios tiene un juicio imparcial para toda la humanidad, que Él no haría acepción de personas, y eso dice la Biblia, y que les espera a los hombres que utilizan su religión como un sobrenombre, como lo utilizaba el judío,
diciéndoles que tenían un corazón duro y negándose al arrepentimiento. Hoy veremos que Dios tiene un juicio y el parámetro del juicio preparado para todos los hombres de todas las edades. Y vemos que en este pasaje que hemos leído hay dos grupos de personas. Si ustedes ven ahí, dice, los que sin ley, todos los que sin ley han pecado, y dice, y todos los que bajo la ley han pecado. Dos grupos bien marcados. Hay algo común entre estos dos grupos. Los dos pecaron. Los dos han pecado. Y aparentemente vemos que pareciera, si usted ve en su pasaje que estamos leyendo, pareciera que uno de los grupos tiene una cierta ventaja sobre el otro. Porque uno tiene ley escrita y sabe las cosas que tendría que hacer. Uno que es sin ley y así será juzgado, y el otro que tiene una ley y por medio de esa ley va a ser juzgado. Esto parece injusto, pareciera. Podríamos nosotros hacerle la siguiente pregunta al apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿puede Dios ser imparcial al dar solamente a uno de los grupos una ley, los judíos, por lo cual pueda guiarse y tener conocimiento de Dios? También podemos hacerle la siguiente pregunta a Pablo. Pablo, ¿cómo puede decir que Dios es imparcial si a un solo grupo, como dije, se le ha dicho cuáles son las obras que hay que hacer, escritas en una tabla, 613 mandamientos aproximadamente, que ellos debían regirse para vivir en todo su peregrinar? Bueno, Pablo por eso empieza a dar un argumento interesante que tiene una relación directa con lo que venía diciendo con respecto a la imparcialidad de Dios en el juicio. Hoy dice que Él va a ser justo en su juicio. Pero qué bueno que en el versículo 11, si ustedes leen, Dios ya dijo que Él no va a hacer acepción de personas. Y luego Pablo aquí da el argumento en el versículo 12, dice, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también morirán o perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por esa ley serán juzgados. La palabra sin ley, podemos también decir que estas personas están condenadas por estar muertos espiritualmente. En primer lugar, es importante aclarar quiénes son estas personas sin ley. Bueno, la palabra sin ley es anomos. Nomos es ley y a es sin ley. Designa a las personas que han desobedecido a Dios desde el principio de la creación y están todos esperando el juicio. Si nosotros leemos, y ustedes conocen el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, hablando de una perdición inminente, mas tenga vida eterna. De entrada la Biblia ya habla de una inminente perdición de los hombres. Y esto sabemos por Romanos, capítulo 5, versículo 12. Un versículo que no se puede rebatir cuando estamos evangelizando. Es un versículo que a mí me gusta utilizar cuando evangelizo a una persona. No se puede rebatir este versículo. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si vos le preguntás a esta persona, cualquiera sea, ¿quién es el primer hombre? Adán, te dice. Automáticamente. La gente sabe que Adán, por lo que sea, sabe que Adán fue el primer hombre que pecó. Y si le decís que vos venís de Adán, entonces la muerte pasó a vos por cuanto todos pecaron. Desde el pecado de Adán, las naciones son pecadoras delante de Dios. Cuando te aceptó de que él tiene un pecado, que tiene el pecado de Adán, vos le podés testificar tranquilamente. Le podés hablar del evangelio. Porque él sabe y no puede rebatir lo que la Biblia dice, que el pecado vino por genética. Hemos heredado todos, porque todos venimos de Adán y Eva. Desde el pecado de Adán, según este pasaje que estamos leyendo de Romanos, las naciones son pecadoras delante de Dios. Y Pablo está hablando
que el Evangelio es la solución para sus vidas. Estos pueblos que no recibieron la ley de Moisés y no pertenecen al pueblo de Israel, la Biblia le llama con diversos nombres. Las naciones, pueblos o etnias, le dice la Biblia. Pero en los tiempos de Jesús, un poquito más a este lado de la historia, se le conoce como gentiles. Ya tiene que ver con pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo judío, que son los inconversos, paganos, ateos. Pero luego, estos pueblos, algunos confiando en el Dios, o algunas personas de esos pueblos, confiando en el Dios de Israel, luego vinieron a confiar en Jesús como el Mesías. Gentiles, ¿dónde escuchamos el nombre? Ahí en Mateo, conocemos todo cuando Mateo habla en el capítulo 18, cuando habla de la disciplina de la iglesia, habla que la persona que no se quiere arrepentir o que persiste en el pecado, la Biblia dice, bueno, si no se arrepiente, tenle por gentil o publicano. Son personas que no pertenecen al pueblo de Israel, paganos, inconversos. En Hechos capítulo 13, versículo 48, dice, los gentiles, Pablo cuando predicaba el Evangelio, oyendo esto, dice, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban preparados para la vida eterna. Ahora, también Cristo lo citó de esta manera en Mateo 6:32, cuando habló de que primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia. Pablo dice en Mateo, Jesucristo, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Abrigo, alimento, y ponen eso en primer lugar. Mateo dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahora, ¿por cuál ley serán juzgados estos pueblos que no pertenecen a Israel? ¿Cuál será el parámetro de Dios para sus juicios? Bueno, los hombres de estas naciones y razas serán juzgados conforme a la ley escrita en el corazón de ellos. La ley de la naturaleza o la conciencia. ¿Cuándo fue escrita esta ley en el corazón humano? Bueno, esta ley no es la ley de Moisés, pero que fue escrita, escuchen hermanos, de manera clara y legible en el corazón del hombre. Escrita por Dios mismo. Cuando creó al hombre, fue escrita esa ley. Pero cuando Adán pecó en el huerto de Edén, esa ley fue borrada o desfigurada. No se pudo más leer la ley de Dios claramente como al principio. En el principio todos sabemos que Dios mismo se encargaba de decirle al hombre qué hacer y qué no hacer. Y ellos vivían en esa ley libres. Era una libertad, libres de todo pecado, con plena confianza hacia su Creador. ¿Qué pasó con el tiempo? El hombre pecó. La conciencia del hombre se endureció. Y Romanos es duro cuando dice, Dios los entregó a pasiones de sus concupiscencias. Dios los entregó, imagínense. Su entendimiento se entenebreció y al mismo tiempo perdió la visión espiritual que le permitía leer con claridad la ley de Dios escrita en sus corazones. Era muy fácil para el hombre. Pero con el tiempo, el hombre fue perdiendo totalmente esa visión. Hoy, ni hablar. Si leemos solamente en Génesis capítulo 6, versículo 5, algo, dice, y vio Jehová, estamos en el Génesis, ustedes tienen que saber que el Génesis del capítulo 1 al capítulo 10, en ese lapso hay 2000 años. El hombre empezó a vivir una vida independiente. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuamente sobre el mal. Ellos dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a hacer nosotros nuestro propio nombre. Nosotros, independientemente de Dios. Dejarle a Dios aparte, nosotros haremos. Dios destruyó. Vino a juicio y lo confundió en sus lenguas. Hermanos, desde que el hombre empezó, piensa usted, desde que el hombre empezó a vivir una vida independiente de Dios, su vida se volvió un fracaso espiritualmente. Puede que no materialmente, ojo, pero fracasó espiritualmente el hombre. Se volvió un esclavo. Se volvió un esclavo. Antes de pecar, podía elegir bien, pero después se volvió un esclavo y lo único que puede elegir un pecador es el pecado. Estaba pensando, y muchos utilizan esta ilustración, de que si uno pone delante de un buitre que come carroña, un poco de alpiste, un grano que comen las palomas, y delante de una paloma un poco de carne, ¿qué comerán ambos animales? Naturalmente, el buitre comerá carroña. Va a comer la carne y la paloma el alpiste. ¿Por qué? Porque su naturaleza así lo dicta. El hombre peca porque es un pecador. Es lo único que le sobra para hacer. No puede elegir el bien desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista del hombre, sí, puede ser. Pero desde el punto de vista de Dios, su corazón está viciado por el pecado. Dice, sin ley también se perderán o perecerán. El término traducido acá como perecerán se usa para designar a todos los hombres desobedientes que están esperando el juicio porque están muertos espiritualmente. Estos son los sin ley. Hermanos, todas las personas tienen un cierto conocimiento de Dios por medio de la creación. Y como dije antes, los antepasados nuestros creían más en Dios a través de la naturaleza. Hoy, en este tiempo, la tecnología hace que creamos más en la tecnología que en Dios. Los agricultores antes se regían más por lo que Dios decía para sembrar sus granos. Dependían más de Dios, creían más en Dios a través de la naturaleza o por medio de la naturaleza. Para nosotros hoy es casi imposible. Aunque nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí, ellos igual, aunque conocieron a Dios, dice la Biblia, pecaron contra Dios. Aunque Dios no se le haya revelado en forma especial, porque Dios tiene forma de revelarse en forma natural y en forma especial. En forma especial es su palabra y el Señor Jesucristo. Y en forma natural es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el caso de estas personas a las que Dios se reveló naturalmente, serán juzgados por su desobediencia, escuchen, en proporción directa a su conocimiento limitado de Dios. En el caso de las naciones o las razas serán juzgados por esta ley. Dice, pues habiendo conocido a Dios, versículo 1, capítulo 1, 21 al 23, ahí tienen Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, escuchen, no le glorificaron, dice, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, la razón que tenían de Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Hermanos, este sermón no terminaría esta mañana si les comento todo lo que vi esta semana de lo que el hombre adora en vez de darle la gloria a su creador. Solamente les cuento uno. En la India hay cientos de religiones y uno de ellos adora a las ratas. Hay un templo de las ratas en la India, en donde cuando uno va a comprar algo, va a entrar en el templo, bueno, tiene un supermercado ahí y compra unos alimentos de las ratas que cuestan más o menos $2 en un tapercito, granos de distintas, depende de los gustos que uno elige, y entra en el templo, pagan $2 otra vez, más o menos, es otra moneda lo que manejan, y entra en el templo de las ratas. En ese templo existen 80.000 ratas aproximadamente, se calcula. Dice este hombre que estaba haciendo la entrevista y estaba filmando, dice que estas personas, que no se podía estar del olor a orín de rata que había en el lugar, y que personas que creían en esta religión dicen que ellos creen que esas ratas son personas, que cuando mueran van a volver a ser personas humanas. Ellos creen en la reencarnación, por supuesto. Es todo un templo, es toda una religión. Y dice la Biblia que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Otro animal que adoran también es el mono. Son 5. Pero usted no se imagina cómo el hombre perdió, escuchen, su visión espiritual y su corazón se endureció. Yo sé que otros países también tienen cientos de religiones, pero el hombre hoy tiene su religión. Está endurecido. Dice la Biblia en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, la naturaleza, de modo que no tienen excusa. Antes, hermanos, yo creía que a uno se tenía que respetarle por su religión. Es por su paganismo. La religión que existe es Dios y el Evangelio. Punto. Los otros son desviaciones de un corazón duro y no arrepentido. Serán juzgados estos hombres, estas etnias, por los pecados que cometieron, a pesar de que Dios, en su soberanía, escuchen, haya plantado evidencias de su existencia en su misma naturaleza a través de la razón y su ley moral escrita en sus corazones. ¿Cuál es la prueba de ello? ¿Cómo podemos probar que Dios, de dónde quitó el hombre que tiene que ser honesto? Hay personas muy justas, hay personas que tienen por muy alto el precio el tema de la lealtad, por ejemplo. ¿De dónde vienen? Está escrita en el corazón del hombre. Conozco a muchas personas así. A pesar de que son inconversos, dice la Biblia, estas cosas son buenas para ellos y son ley para ellos mismos. Y Dios le va a juzgar en el juicio por esos valores. Si han hecho o no hecho lo bueno delante de Dios. Sus conciencias. El que me sucede después de esta predicación va a explicar esto con lujo de detalles. La Biblia dice, hermanos, que van a ser juzgados de acuerdo a esa luz que recibieron de Dios. Hay un sentido moral innato en el ser humano. Si no hubiera ese sentido innato y moral en nosotros, ya no hubiéramos aniquilado todos, entre todos. Pero uno trata de ser justo, aunque la Biblia dice que no hay justo delante de Dios, ni aun uno. Hay una conciencia en todos. Dice Romanos capítulo 2, 14 y 15, el que se va a predicar después de estas predicaciones que yo predico. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, las cosas buenas que hagan, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles, escuchen, o defendiéndoles sus razonamientos. De manera, y lo peor es que lo que dije hace rato, y vuelvo a repetir, la gran tragedia es que todos han violado la luz que han recibido. A partir de Adán, Satanás ni qué decir, han violado la luz que han recibido de Dios. Hay un comentario de Charles Spurgeon que me encantó esta semana, y él dice: el hombre construye para sí mismo un Dios, en minúscula, a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural. Una deidad a su gusto que no sea tan severa con su propio pecado. Ustedes van a escuchar que dice la gente: yo tengo mi propia religión, yo le rezo a mi Dios, yo solo nomás, yo y él. Yo no entendemos con él, yo hago mi propia religión. No hace falta que yo me vaya a ningún lado. Hermanos, eso no es bíblico. Dios tiene su forma de que le adoremos. Y está escrito en su palabra. No hay otra. Está en el Evangelio. Y en el versículo B del capítulo 2, versículo 12 dice: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Sabemos nosotros que por medio de la palabra, y venimos diciendo que la ley de los judíos fue dada en el Sinaí, y ellos se debían regir a través de ella y caminar con Dios. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada a los judíos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta ley que recibieron los judíos era un pacto condicional de Dios con su pueblo. Le dio en el Sinaí, pero como Israel falló en su cumplimiento, Dios lo siguió manteniendo por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, todos los judíos también iban a ser muertos. Por eso ellos debían cada año presentarse a Dios por medio de un sacerdote con un animal para que sean perdonados sus pecados. Es decir, la gracia de Dios, a pesar de la ley, ellos caminaban con Dios con esa ley. Por supuesto, Jesucristo tendría que venir a través de los judíos. Esa ley era un pacto de esclavitud, para decir de una manera, para el pueblo de Israel. Dios era el dueño de ellos, su amo, y ellos sus esclavos. Pero era una esclavitud de amor. Lo que dice 19:5 de Éxodo: ahora pues, dice Moisés, escribe, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿saben lo que dice Dios de ellos? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Así le conceptuaba Dios a su pueblo, a pesar de darle una ley. Entonces la ley de Moisés no era para los gentiles. El punto principal acá, hermanos, es que el hecho de tener la posesión de la ley no constituye una defensa para el judío en el juicio de Dios. Vos podés tener la ley, pero si no haces lo que la ley dice, no te sirve. No va a ser una defensa para ellos. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este párrafo sí se trata de una ley mosaica que han recibido los judíos y servirá como parámetro de juicio para ellos. Tremenda responsabilidad, hermanos, teniendo algo escrito. Y nosotros, si hacemos un paralelismo con los judíos, nosotros tenemos tremenda responsabilidad delante de los inconversos. Tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y tenemos su palabra. Una ley de amor que nosotros tenemos que estar obedeciendo. Pero es importante que los judíos serán juzgados no solamente por la ley escrita en el corazón de ellos. ¿Se acuerdan que Dios escribió en todos? Los judíos también tienen la ley de Moisés. De manera que va a ser juzgada por las dos cosas. Tremenda responsabilidad que tiene el judío sobre las otras naciones delante de Dios.
Solamente quiero leer algo que Pablo dice a los judíos. Romanos capítulo 9, versículo 4. Imagínense la responsabilidad que ellos tienen de parte de Dios. Dice la Biblia, ellos son la adopción, 9:4 de Romanos. Ellos son la adopción como pueblo, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso todo es el pueblo de Israel delante de Dios. Y ellos aún igual. De hecho, no pueden cumplir luego el pacto como Dios quisiera. Es imposible. En su misma ley están condenados. Pablo está ilustrando en el versículo 13, o expandiendo este versículo 13, lo que acaba de plantear en el versículo 12. Él va a decir, por esto. Dice Romanos 12:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos son los que van a ser justificados. Este conectivo, ¿por qué es un conectivo que se utiliza para mostrar una razón? Si leemos nosotros del versículo 12 al 16, hay 3 porqués. Pablo va a explicar cómo serán juzgados los que poseían la ley. Es interesante que este término es un término rabínico, porque los judíos siempre escuchaban la ley. Los estudiantes escuchaban la ley para aprender. Los estudiantes de la Torá se les llamaba también oidores de la ley, porque siempre se les repetía la ley. Los judíos siempre escucharon de los profetas. Por eso la ley no constituye una defensa. Tener la ley no te sirve de nada. Obedecerla sí. Deuteronomio 5:1, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el versículo 23 del capítulo 2, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esta palabra considera es darse cuenta plenamente con los ojos y con la mente cómo es tu cara delante de un espejo. Porque él se considera, se mira a sí mismo, luego se olvida cómo era. Así es, dice Santiago, la persona que oye la palabra y no lo practica. Pero si lo pone en práctica, dice Santiago, bienaventurado va a ser en lo que hace. Lo que estaba hablando de la palabra, el que oye la palabra, Santiago, es el mensaje del Evangelio que ha sido predicado para ellos. Las buenas noticias del camino de salvación. Los judíos serán juzgados por Dios, pero serán juzgados por la ley, porque ella será el instrumento que se tomará en cuenta. Es la regla que se va a aplicar. Cuando perece alguien que nunca ha escuchado la ley de Moisés, en el caso de las naciones, no es porque nunca haya escuchado la ley que va a perecer. Escuchar o no escuchar la ley de Moisés no condenará a alguien. En el juicio final no será de cuánto poseía o cuánto escuchó y conoció usted, sino cómo respondió en su corazón y con sus acciones a la ley que conocía. En nuestro caso, el Evangelio o la luz que recibió de Dios. Hoy tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, para que la gente se convierta. Para que la gente se convierta, necesitamos evangelizar. Hoy tenemos nosotros la luz del Evangelio. Y el Evangelio dice que prediquemos. No tenemos excusa delante de Dios. Debemos predicar. Pero yo no conozco mucho lo que conozcas. La mujer samaritana, la que Jesucristo le salvó, la que se convirtió con Cristo
cerca de un pozo de Jacob. Lo único que ella dijo, lo que hizo el Salvador, él conocía lo que yo he hecho. Me dijo todo lo que yo he hecho. Eso dijo la mujer samaritana. Eso es lo que sabía de Dios. Eso fue a decir a los hombres. Y muchos samaritanos fueron salvos. No sabía teología, no digo que no es importante, pero conocía que Dios cambió su vida. Eso fue a decirle a los hombres. Y vinieron los hombres a Cristo. Nosotros tenemos la luz del Evangelio. Y debemos predicar. Tenemos tremenda responsabilidad delante de los inconversos que nos rodean. Y Dios sabe eso. Que vos conocés el Evangelio. Que conocemos el Evangelio. No nos callemos más. Vemos que el Señor Jesucristo siempre priorizó la obediencia a la palabra de Dios. En un momento dado, estaba predicando Jesucristo y estaba afuera María, su madre y sus hermanos. Y le dijeron, allá afuera están golpeando y preguntando por vos. ¿Quiénes? Creo que son tus padres, tu madre y tus hermanos. Jesucristo le dijo en Lucas 8:21, él respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. De hecho, Mateo dice de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que me dice la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿quiénes son los hacedores de la ley? Solamente dice la Biblia que los hacedores de la ley serán justificados. Acá cabe que nos hagamos algunas preguntas muy importantes. ¿Puede cumplir la ley de Dios dada por Moisés alguien, algún hombre? Ninguno. Abusaron y Dios sabía, pero una ley para que ellos se rijan y Dios lo mantenía por gracia. Nadie cumplió la ley de Moisés, solo Cristo puede cumplirla. Porque dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero lo ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Israel no cumplió a cabalidad. El Señor mismo, Dios lo mantenía con su gracia. Dice Salmo 78:10, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Corazón rebelde a causa del pecado. Y dice más 78:11, Salmo, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Desde el Éxodo Dios le viene mostrando maravillas, primeramente la apertura del Mar Rojo. Le mantuvo comiendo y bebiendo durante 40 años en el desierto. Y el pueblo se rebeló a cada instante, por mucho tiempo, delante de Dios. Israel siempre abusó de la ley, así como nosotros abusamos de la gracia de Dios. Pero me encantó lo que dijo un hombre de Dios. El abusar de la gracia de Dios, hermanos, no quiere decir que no tenga sus consecuencias. La Biblia dice que nosotros tenemos que reunirnos y escuchar su palabra. Eso dice la Biblia. Bueno, vos podés venir o no venir y no hay ningún problema. Es una gracia que tenemos. Pero a veces nosotros abusamos de muchas gracias en nuestras vidas. No podemos decir que los judíos hayan solamente ellos abusado de la ley. Nosotros también abusamos de la gracia de Dios. Estamos hablando de la ley. Dice, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Ya Pablo está apuntando hacia nosotros los creyentes. Y dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. La ley de Moisés fue dada para que los judíos conozcan que son pecadores, que son deudores a Dios. ¿Saben qué decía el judío? Yo vengo de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham. Mi religión es la religión judía. Yo no tengo pecado. Y es mentira. Pablo le dice, el evangelio para ustedes son pecadores. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Sino por la fe de Jesucristo. Ahí está. Nosotros también, dice Pablo, hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿quiénes son los justos, hermanos, delante de Dios? Si la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Los únicos justos delante de Dios son los que Dios mismo ha justificado. ¿Y quiénes son los hacedores de la ley? Bueno, son los que fueron justificados por Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, dice su palabra, hemos sido justificados por la fe salvadora que Dios nos otorgó al salvarnos. En ese momento que hemos creído en Él, Dios nos regaló de su fe. Y fuimos justificados delante de Él. Si tenemos paz para con Dios hoy, es decir que estábamos en guerra antes con Él. La Biblia dice que éramos enemigos de Él espiritualmente. Ya hablamos que los gentiles cómo serán juzgados por su conciencia, cómo van a ser justos ellos. Ya hablamos de los judíos, de que la ley va a ser el parámetro de su juicio. Y ahora vamos a hablar de nosotros los creyentes. Pablo asegura en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe. Significa claramente que Dios considera justo por medio de la justificación al pecador creyente y arrepentido. Estuvimos cantando esta mañana, esta última canción. Esta canción dice glorioso intercambio. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros debíamos estar en esa cruz. Y Dios nos bajó de esa cruz a cada uno de nosotros y le alzó a su Hijo unigénito, sin pecado. Y todos nuestros pecados fue imputado a Cristo. Y toda la justicia de Dios fue imputada a nosotros. De manera que nosotros quedamos libres por la fe y justificados por Dios. Hermanos, esto tenemos que pensar de lunes a lunes en nuestra vida. Todos los días debemos pensar de la justificación. Es un término legal que viene de la palabra griega que significa justo, que tiene que ver con declarar justo a alguien. Es un veredicto divino. En estos días, una persona, un muchacho que tiene apenas 22 años creo, que había matado a toda una familia, tiene que declarar para que sea ajusticiado por la justicia, para que le sea imputado. Imagínense que a esta persona alguien le dice, vos estás libre hoy, vos te vas a tu casa. Y le dice al juez, yo voy a entrar en la cárcel a pagar todo lo que él hizo. Esto es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Estábamos rumbo al infierno y Dios nos libertó. Él hizo el glorioso intercambio. Alabémosle a Él todos los días con nuestras vidas. Con nuestras vidas. ¿Qué incluye este veredicto que Dios hizo? Perdón de la culpa, eso es un milagro. Ya no tenés culpa delante de Dios. Y el castigo por el pecado que hemos cometido. Y como dije, la imputación de la justicia de Cristo
vino a tu favor ahora. Dios declara justo al pecador que se arrepiente. Uno se hace justo solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dice Isaías, ciertamente, profetizando de Cristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro agarra ese pasaje en 1 Pedro 2:24 y dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros los pecadores recibimos este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Entonces, los creyentes tenemos la ley de la fe en nosotros porque hemos sido justificados por Dios. Nosotros somos lo que podemos hacer, somos los hacedores de la ley realmente, de Cristo. La norma moral del cristiano es la ley de Cristo. ¿Por cuál ley fuimos justificados? Por la ley de Cristo. Él nos dio una nueva ley, ¿se acuerdan? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso, del cristiano dice la Biblia, que el cristiano es hechura suya, que anda en buenas obras, que Dios preparó de antemano y hace por naturaleza lo que es de la ley. Miremos a Pablo, como él afirma en 1 Corintios 9:21, dice, no estando yo sin ley de Dios, dice, sino dentro de la ley de Cristo. El cristiano no carece de ley, tiene la ley de Cristo. Pablo se declara como una persona metido en la ley de Cristo, teniendo por ley a Cristo. Esto es, si hay en el creyente un amor genuino a Dios y al prójimo, cumplirá la ley de Cristo. Dice Gálatas 6:4, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿estás preparado para que alguien venga a derramar su carga a veces contigo? Hermano, te cuento, esto no es trabajo de pastor o diácono no más. Tienes que estar preparado para recibir hermanos que descarguen su carga sobre vos y así cumplir la ley de Cristo. Si practicamos estas cosas, será una muestra de amor y que estamos sujetos a la ley de Cristo. Dice Romanos capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, dice Pablo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos frutos para Dios. El cristiano tiene frutos de justicia. Pero no me quiero, hermanos, olvidar de un grupo de personas que también tuvieron su luz y serán juzgados de acuerdo a esa luz. Dice Hebreos capítulo 6, 4, 5 al 5. Quiero que abran su Biblia ahí en Hebreos, es muy importante. Es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, del regalo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Esta palabra recaer significa salir de estado para pasar a otra. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. La carta de Hebreos está hablando siempre del peligro de la apostasía, de negar la fe, de dejar un grupo para tomar otro, o salir de un grupo que creía. Personas que han participado por mucho tiempo
Yo tengo 32 años de creyente, he visto mucho. Personas que han participado por mucho tiempo en una iglesia, se convencieron de la verdad y vieron el regalo de la gracia y no les gustó. Les gustó por un tiempo la palabra de Dios. Hoy ya no están. Esta semana me crucé con una persona que estaba conmigo en la iglesia, en otra iglesia. Me saludó como si no me conociera. Y estábamos juntos en un asiento, sentados, leyendo la Biblia, tiempos atrás. Me dio miedo, porque yo le consideraba mi hermano en la fe. Ellos también darán cuenta de esa luz que han recibido. En esta pandemia vinieron varias personas en casa para testificarle. Y vino una pareja, el drogadicto, dice que le vienen imágenes de noche, anda muy drogado, le trajo a la chica, porque a otra persona yo le estaba discipulando. Y le hablé a la chica, lo primero que me dijo, yo de chica me iba a la iglesia. Y sí, está bien, le dije, pero ¿y él quién es? Es mi concubino. ¿Estás casado con él? No. ¿Están conviviendo? Sí. ¿Y cómo vos, sabiendo que te fuiste a una iglesia, conoces la Biblia, estás andando con él de esta manera? No, nosotros venimos, yo no soy médico, le dije. Yo lo único que te voy a decir es el Evangelio, la palabra de Dios. Le prediqué claramente el Evangelio. No vinieron más. Y le dije a la persona que estaba diciendo, vas a ver que no van a venir más. Ellos vinieron a buscar un remedio. No vinieron a buscarle a Cristo. Vinieron a decirle a Dios, Dios, sálvame de esto y después ya no te necesito. Ese no es el Evangelio. Hermanos, escuchando estas verdades, no podemos callarnos más de evangelizar. Y a las personas que nos están esta mañana visitando y escuchando estas verdades, estoy seguro que le dije a la chica o al muchacho, a partir de ahora ya tenés luz. Escuchaste la verdad, no tenés delante de Dios excusa. Él te va a preguntar ahora. Y te va a mostrar que alguien te habló de Cristo y vos no quisiste aceptarle. Si estás pensando salvarte por tu propia justicia, estás perdido. Vení a Cristo. Él es la justicia de Dios para vos. Oramos. Gracias, Padre, por esta mañana. Tenemos tremenda responsabilidad tuya, los creyentes, que hemos sido justificados por ti mismo, Señor. Nuestros pecados han sido imputados a Cristo y la justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros. De manera que estamos ahora en la ley de Cristo y nosotros somos los hacedores de la ley, Señor. Te pedimos que no abusemos de esta gracia que tú nos das diariamente. Que pensemos en esto, que hay tantas personas que necesitan de tu evangelio, con quienes tropezamos diariamente. Gracias por este bendito intercambio que has hecho en nuestra vida, de que hemos dejado de ser pecadores y somos hijos tuyos por pura gracia. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.